Bueno, bienvenidos al segundo día de las jornadas de Canola más Canola de integración Uruguay Apícola. Hoy nos va a tocar compartir con Gabriel Bairolati una jornada sobre sus experiencias de canola. Como todos los que van llegando, son apicultores exitosos, además una empresa familiar que trae una historia de alrededor de 40 años, influyendo en la apicultura de lo que es América Latina, tanto Argentina, Uruguay y Chile. O sea, son muy reconocidos ahí y es una familia que ha sido parte de la formación de la apicultura de América Latina. Y nosotros, más que agradecidos de tenerte, Gabriel, más que agradecido además de que compartas con nosotros la experiencia, ya que la idea de las jornadas de integración Uruguay Apícola son llevar conocimiento de la experiencia de los apicultores y nivelar hacia arriba, de apicultor a apicultor. Pero, Gabriel, te pido por favor que digas te presentes personalmente, porque es imposible hacer una presentación acorde para que todos recuerden lo que son, lo que has sido, lo que has hecho, y bienvenido a la jornada. Hola Vincent, gracias por esta alternativa que me están dando de presentar lo que habíamos hecho en los trabajos de Colsa. Un gusto para mí retomar contacto con toda la gente de Uruguay, tantos amigos y tantos años por ahí que tenemos paseando Uruguay y en el contacto que la apicultura nos trae. Eh, Nuevamente, muchas gracias por esta invitación y para mí es un gusto enlazar países como Chile de tu parte, como Argentina de mi parte y poder demostrar también para la parte de Uruguay. La verdad que lo veo muy importante a estas jornadas que se están realizando de parte de las nuevas alternativas tecnológicas que tenemos. Pero gracias nuevamente, Vice, por la invitación y los invito a que me hagan cualquier tipo de preguntas o que cuestionen cualquier tipo de alternativa que tengamos en mente. No hay ningún problema, esto se trata de una alternativa de aprendizaje y espero que les sea útiles a todos los apicultores. Seguro que va a ser así, Gabriel, y bueno, está acompañándonos varios compañeros de lo que es Reina Sur de Uruguay, lo de integración, además amigos apicultores que son parte de la historia, de la trayectoria de la apicultura uruguaya. Así que bueno, es un lujo y adelante. Bueno, mi nombre es como la presentación que hizo Vince, mi nombre es Gabriel Bairolati, soy segunda generación en esto de la apicultura. Me recibí de ingeniero agrónomo, ya trabajando en el medio de la apicultura como parte productiva en ese momento de la empresa. Después fue tornando más a la parte comercial, pero en ese momento era netamente productiva. Me recibo de ingeniero agrónomo en la ciudad de Córdoba, en el centro de Argentina, y hago mi tesis por allá en el año 2007-2008, empiezo a trabajar con Colsa y aprovecho mi alternativa como para recibirme y presentar mi tesis en manejo de colmenas en cultivos de colza. Básicamente nosotros tenemos una cabaña de apicultura y lo que hacíamos, tenemos la alternativa de sembrar para las abejas, entonces arrancábamos una cadena de floración cuyo primer cultivo de floración específicamente era la colza. Vimos y empezamos a trabajar en la colza cuando nosotros nos enteramos que es una alternativa nueva, digamos, para la apicultura y es una alternativa sumamente rentable en términos económicos para la apicultura. Básicamente lo que nosotros empezamos a trabajar es en colza canola. ¿Y por qué en colza canola? Porque nosotros toda la bibliografía que yo podía rescatar, la mayoría venía desde un país como Canadá. Canadá tiene muchísima historia y es uno de los principales países tanto de semilla de canola como de aceite de canola, ¿no? De hecho, que canola viene del primer cultivo modificado genéticamente a través de los canadienses para bajar un ácido que se llama ácido erúsico, que era para transformar ese aceite que era no comestible, genéticamente lo modifican para hacerlo comestible a ese aceite y ser uno de los mayores
tributos que tiene y uno de los mayores aceites y más conocidos en el mercado de Europa y de Norteamérica, ¿no? El aceite de canola tiene un valor impresionante en términos de nutrientes y en términos de económico también. Es uno de los aceites que más vale, digamos, en el mercado. Básicamente nosotros nos inclinamos a Canadá y tomamos la bibliografía, le comentaba, de Canadá, porque era uno de los pocos países que trabajaba muchísimo en la polinización de este cultivo de colza, haciéndolo rentable también. El primer gráfico habla de los millones de toneladas y vemos como Canadá es el primer país, seguido por China y después por India. O sea, esto marca la diferencia, este gráfico es actual y marca la diferencia en cuanto a producción. Nosotros, Argentina, no existe, digamos, dentro de los parámetros de producción de colza canola, si bien llegamos a ser casi 162.000 hectáreas en el año 2012, creo que fue el récord de hectáreas sembradas en la República Argentina. Más que eso, creo que no llegamos a sembrar de colza, ¿no? De colza canola. Dentro de los beneficios que produce la polinización de la colza, en primer medida vemos el aumento en la producción de semilla. Si bien canola habla de un porcentaje de autofecundación que depende de las variedades, es muy dependiente de la polinización de los insectos. Tal es así que se habla de aumentos del 12 hasta el 25% en rendimiento a semilla. Y otras bibliografías habla que con la presencia de colmena podemos llegar a aumentar hasta casi un 30% en la producción de semilla. No solamente la polinización habla de la producción de semillas, sino que habla también de una mejora en el tenor de aceite de la semilla. Ese contenido de aceite que tiene la semilla se ve aumentado a través de la polinización. ¿Cómo aumenta esa producción de semilla? A través de la mayor tasa de fecundación que se logra y a través del incremento en el número de silicuas. Silicuas es la chaucha, digamos, donde se inserta cada semilla. Nosotros a través de la polinización lo que se logra es un aumento en la cantidad de silicua y por lo tanto un aumento en la cantidad de semillas. Además de eso hay estudios que brindan también servicios como el aumento del peso medio de la semilla. Una semilla, una planta bien polinizada y bien nutrida da un aumento mayor del peso medio de la semilla que un lote no polinizado por abejas, ¿no? Esto es bibliografía que habla de todo esto. Por último, habla también del aumento en la cantidad de las silicuas, el aumento en la cantidad de semillas por silicua. Llegando yo en mi lote, llegamos a contar hasta 18 y 20 semillas por silicua. Esto quiere decir que la chaucha es más pesada y más larga cuando se nutre y tiene una muy buena polinización. Estos son básicamente los beneficios y por qué por ahí los criaderos deberían llamarnos a los apicultores o movernos en el tema de la polinización. Esto está comprobado científicamente y hay muchísimos trabajos a nivel mundial que hablan de todos estos aumentos de la polinización. No solamente la producción en el aumento de semilla, sino que aumenta la cantidad de aceite, el número de silicua, el peso medio de la semilla y por último la cantidad de silicua. Todo ese conjunto hace que aumente el rendimiento en kilos por hectáreas de semillas. Básicamente, y a simple vista, por los años que yo vengo sembrando colza, le aseguro que se da cuenta de una muy buena polinización. Nunca tuve la oportunidad de medir las cantidades de silicua, que fue un trabajo que me quedó medio inconcluso, hubiera tenido ganas, pero se ve una planta básicamente que desde abajo hasta arriba tiene las pequeñas chauchas llamadas silicuas y todas las silicuas están formadas y llenas de semillas. ¿Cuáles son algunos factores del por qué, por ejemplo, la colza no se implanta o no empieza a moverse al ritmo que se puede mover, por ejemplo, el trigo en la República Argentina, en la zona central
donde estoy ubicado yo. Básicamente, colza, hay unos ajustes de tecnologías que no son fáciles de llegar por ahí al productor agropecuario. No hay una gama de híbridos que cubra toda la zona. Por ahí eso puede ser un inconveniente que yo veo que, por ejemplo, para el caso de trigo, que es el competidor en superficie para la República Argentina, no hay una especie o no hay un híbrido o no hay una variedad exclusiva para cada zona como lo podemos hacer en el caso de maíz, en el caso de trigo, en el caso de soja, por ejemplo, ¿no? No estaba muy desarrollado o no está todavía muy desarrollado ese servicio. Y otra de las causas por qué no vemos que ese cultivo crezca o que despegue en cantidad de superficie, por ahí es la falta de difusión de prácticas agrícolas. El productor agrícola no está acostumbrado a un cultivo nuevo donde la semilla es muy pequeña y hay que trabajar de forma distinta a lo que es un trigo, ¿no? Por ejemplo, el caso del barbecho, no hay agroquímicos exclusivos para tratar el barbecho, o recién ahora está surgiendo esa gama de agroquímicos nuevos para hacer un barbecho de presiembra. La siembra también no es tan fácil como la siembra de un trigo, una cebada, un centeno, porque la semilla es mucho más chica. Tenemos que lograr un íntimo contacto entre lo que es la semilla y el suelo. La cosecha, al ser la semilla chica, no es tan fácil, hay mucha pérdida por cola, por cabezal de la máquina, el acondicionamiento. Son distintos factores por ahí que el productor agropecuario no se anima, digamos, o cuando ve estos factores por ahí se ve un poco renegado de implantar este nuevo cultivo, por decirlo de otra forma, ¿no? Nada que no se pueda animar, y por ahí hablando algo de bibliografía del INTA, dice hay que animarse y hay que producir. Era simplemente eso. No fui nunca un renegado, pero yo me animé y pude obtener muy buenos kilos por hectárea también de semilla de colza, ¿no? No sé si voy muy rápido, si me quieren ir haciendo alguna pregunta, no tengo problema en que ustedes me vayan parando, no tengo ningún inconveniente. La idea de esta charla es que vayan aprendiendo algo del cultivo y vamos a finalizar y cerrar esta charla con el manejo de las colmenas que hacíamos nosotros en la parte del cultivo. No, va bien, Gabriel, pero bueno, como diste la autorización, muchachos y muchachas, si les parece y tienen alguna pregunta, simplemente esperen la pausa, no lo estén cortando a mitad de charla y se van incluyendo y lo hacemos más dinámico, me parece. Me parece que más dinámico y que cada uno se saque la duda sería lo ideal para que podamos comprender todos. Impecable. ¿Eh? ¿Hay preguntas hasta ahora? Bien, seguimos, Gabriel, y ellos ya tienen permiso para interrumpir. Perfecto, perfecto. Alguien perfecto. levantó la mano. Walter. ¿Cómo? Sin micrófono, Walter. Tenés que abrir. Estás con el micrófono apagado, Walter. Bueno, buenas noches, Gabriel. La pregunta va por este lado. Tú hablaste de híbridos, dijiste. Sí. Nosotros, la consulta que te hago es por acá. No, me dijiste que no hay una planta para cada lugar de Argentina, como había con el maíz, o zonas de Argentina, como el maíz. Hay un desfasaje entre planta y planta, hay unas más grandes, otras más chicas, no es homogéneo como para la cosecha. ¿Puede ser? No me hacía referencia a eso. Por ahí, por ejemplo, para darte un ejemplo con lo que es trigo, nosotros tenemos variedades de trigo que son adaptadas al norte de Córdoba, sur de Santiago del Estero, muy exclusivo, muy acotado, digamos, para cada zona, por el tema de la temperatura, el régimen pluviométrico y por el tema de la latitud. Tanto es para maíz, por ejemplo, para soja tenemos variedades y tenemos híbridos exclusivos para cada zona que tienen un comportamiento tal vez mejor en una zona que en otra. Para el caso de colza, teníamos o tenemos todavía híbridos de colza, que fueron los primeros que tuve posibilidad yo de sembrar, y cultivares. Dentro de los híbridos era para la zona central muy amplia de Argentina.
tal vez si nosotros tuviéramos esos híbridos más acotados a zonas específicas, podría ser un mejor trabajo, ¿no? Hoy tengo entendido que ya Nurfan, por ejemplo, para nombrar una de las empresas, trabaja mucho más en el tema de variedades y de híbridos exclusivos y acotados a cada zona. Claro, mirando desde la óptica apícola, te pregunto porque al vos tener un híbrido que crece junto para la cosecha, para el que cosecha es pareja la cosecha, y a nosotros, por ejemplo, en la apicultura nos serviría que fuera escalonada el crecimiento, plantas un poco más grande, pero ya el que va a cosechar tengo entendido que lo ideal sería que fuera pareja no sé si me explico. Ya que estamos en ese tema, te me adelantaste un poquito, Walter, Ah, pero bueno, no, puede ser en el momento después. no hay ningún problema. ¿Qué es lo que mayores resultados vimos nosotros de la parte, me cruzo ahora, de la parte productiva apícola, no tanto el productor agropecuario que la siembra, que en mi caso, para la experiencia, era yo el mismo productor que la sembraba y era yo el mismo que tenía las colmenas? ¿Qué es lo que pude ver? Estas siembras, como es una semilla muy chiquita, no sé si todos tienen la capacidad, pero es como la punta de una virome, puede llegar hasta 2 milímetros y 3 milímetros de diámetro una semilla. Es muy difícil hacer el sembrar eso y que tome íntimo contacto con el suelo. ¿A qué voy con eso? A que los días de germinación son muy variables. Es decir, no es que van a ser todas juntas el mismo día o en la misma semana. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Hay un retraso en el nacimiento de esa semilla. La que fue a mayor profundidad es la que más va a demorar en nacer que la que estuvo en superficie. Tal es así que pasan 20, 25 días, un mes, y vuelve, cuando hay una llovizna, por ejemplo, o una lluvia, vuelve a germinar todo. Eso sería el caso ideal de lo nuestro. Espectacular. Nace un 40-50% del lote, a los 20, a los 30, 40 días, nace el otro 50% del lote, es negocio para el apicultor. Listo, lo cerramos ahí, no jodemos más. Bueno, para la parte productiva de la semilla no es tan fácil. A ver, ¿se puede lograr una homogenización de la semilla? Sí. Se voltea cuando está a punto, digamos. ¿Cuál es el mayor problema? El mayor problema es que te saca una semilla muy madura y una semilla verde. Y a la hora de comercializar ese grano es un tanto más complicado. Pero nos corremos de la parte productiva digamos, del agropecuario. Para Sí, sí, nosotros, sí. ¿qué es lo que nos conviene, Walter? Siempre sí, una siembra escalonada o que vengan haciendo despacito y yo te aseguro 60 días de floración. Yo te lo aseguro 60 días de floración. Muchas gracias, Gabriel. No hay problema. Esta es una foto del estado cotiledonal. Yo saco siempre esta foto porque es el estado más susceptible del cultivo. Si ustedes se van a dedicar a sembrar o quieren hacer algún arreglo con algún productor agropecuario, cuidemos, es el estado más susceptible de la planta. Cuidemos este estado susceptible y después es una planta que es muy rústica, que se adapta muy bien a las condiciones climáticas distintas, que va a tolerar cierto grado de daño de insectos, que va a tolerar cierto grado de daño de enfermedades, que no se enferma muy mucho tampoco, de hecho. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Es este estado, el estado cotiledonal es el que te puede llevar al abandono del cultivo. Un ataque de pulgones en este estado puede llegar a matártelo, digamos, ¿no? Este es el estado donde deberíamos prestar más atención. Pasado este estado, el crecimiento ya vegetativo, dos hojas verdaderas, es cuando ya el cultivo se desarrolla solo. Se desarrolla y es, digamos, que ya es pasable a una parte de floración. No hay nada que lo detenga, digamos, ya de este estado para arriba, que cuando el cultivo está haciendo reserva en su corona y es cuando ya lo tenemos casi asegurado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esta es la famosa inflorescencia que tiene la colza. Vemos ahí Walter haciendo referencia a lo que hablábamos recién. Si vos ves en la parte inferior a ver si se puede ver, en la parte inferior por acá abajo ya tenemos una silicua formándose, tenemos una flor abierta más arriba y tenemos un pimpollo, un capullo muy a punto de abrir y en el centro tenemos
tenemos apenas brotado, digamos, el capullo de floración. Eso es lo que hablábamos y lo que nos va a dar el tiempo de los 25 días a los 35 días de floración de una planta. Pero tenemos toda la gama dentro de la misma flor, digamos, ¿no? Que no es muy común ver eso. Fíjate esa imagen donde yo tengo atrás la silicua casi seca, ese color seco pardo, ese color más amarronado, que es la silicua ya a punto casi de abrirse. Por otro lado vemos una silicua verde formada y por el otro lado vemos una flor con una abeja trabajando. O sea, todos los estados de la colza también, eso es un estado muy avanzado ya del cultivo, pero lo que hago referencia es el largo de la floración de todo el lote. Si bien la floración se acota a 25 días, 35 días en una planta, este proceso de que germine antes o que germine después o que me agarró una lluvia después de sembrado, hace que ese cultivo se extienda más para lo que es lo nuestro, que es la apicultura, ¿no? Por eso yo te digo, tenemos 45 días, 50 días, depende cómo esté sembrado el cultivo, depende de la variedad, si es un híbrido, una variedad, pero tenemos 45 días de floración, 50 días de floración. Si viene desparejo, me animo a decir, tenemos casi hasta 60 días, alguna flor todavía van a rajunear de ese lote. Bueno, nosotros ahí lo que estábamos en un momento de cosecha fue de 900 kilos, fue en un año que hemos obtenido, un año muy seco, un año de muchas heladas y muy seco, hasta 900 kilos fue el mínimo y hasta 3.500 el máximo que pudimos obtener nosotros dentro de lo que es la cosecha de la colza de granos. Bueno, esto es para mí lo básico, digamos, y donde yo quería hacer hincapié y lo que debería conocer cada apicultor antes del ingreso o de llevar sus colmenas a una colza. Mirá ahí el caso de la floración, conocer el momento en que empieza a florecer y que termina de florecer es para mí el dato más importante o uno de los datos más importantes que debe conocer el productor a la hora de bajar sus colmenas en un lote de colza. Para esta variedad, que era Eclipse, de un criadero Sursen, hizo un pleno de floración el día 1 de octubre. Esto fue sembrado el 3 de junio. Esto difiere de cada cultivar o de cada híbrido que se siembre, digamos, ¿no? Las condiciones climáticas para el mes donde transcurre la floración es también otro indicador sumamente importante para el apicultor, sumamente importante. Yo me animo a decirle que polen no le va a faltar nunca a las colmenas, jamás, digamos. Yo en toda la experiencia que tengo en todos estos años, nunca tuve que ponerle una torta proteica mientras estuvo florecida la colza, jamás. O sea, polen siempre va a entrar. No así la parte de néctar, digamos. El néctar que ingresa o la miel que podemos hacer de colza, me pasó muchos años donde no hubo ingreso de néctar, casi nada, para decir nada, y que tuve que jarabear. Otros años fueron años excelentes, donde ingresó polen y ingresó néctar. Pero bueno, básicamente la conclusión sería, polen no le va a faltar nunca, jamás le va a faltar polen a las colmenas. A ver, datos importantes antes de ingresar al ingreso de las colmenas. Veo, por ejemplo, que estamos viendo la temperatura en el ciclo de floración de la colza es un inicio de cuando la colmena va a empezar a trabajar. Temperatura por debajo de los 15 grados, la abeja en la zona donde yo estoy ubicado y con las características de la abeja que yo trabajo, es muy raro, a ver, no muy raro, la ventana de vuelo que teníamos en esa fecha es muy poca. ¿Qué quiero decir con esto? Que la abeja sale
de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, y se clausura ahí nomás. La ventana es muy poco, ese tiempo en que la abeja vuela, digamos. No tenemos tiempo de forrajeo, no tenemos tiempo, no hay tiempo para que la abeja recolecte el néctar, recolecte el polen, digamos, la abeja está metida adentro por condiciones de temperatura. Cuando vimos un parámetro superior a los 15, a los 16, a los 17 grados, es cuando ahí me empieza a aumentar el movimiento de la colmena. Sobre todo lo que nosotros mirábamos era la tabla de vuelo y contabilizar la cantidad de vuelos por minuto. Eso también lo tenemos reflejado en un estudio aparte. Fundamental es la temperatura. ¿Por qué, por ejemplo, en 3 estados de Canadá? Hay 3 estados donde se produce el 90% de la colza en Canadá y donde se produce la polinización de las colzas. El estado de Alberta, el estado de Manitoba y el estado de Saskatchewan en Canadá llegan a producir hasta 150 kilos de miel por colmena. Sí, 150 kilos, 160 también. El menor producción se da en 80 kilos, 90 kilos por año. Con total certeza, se lo digo. Tengo un hermano que está ahí también en esa zona practicando la apicultura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la principal diferencia que nosotros tenemos con nuestro cultivo de colza y el de ellos? Que el de ellos es un cultivo estival, es un cultivo de verano, nuestro es un cultivo de invierno. Ellos salen de una invernada con una colmena de doble cámara o cámara y media, porque vienen de un proceso muy rústico, muy duro de lo que fue el invierno y las nevadas. Ellos salen con una colmena muy grande y entran a la primer floración, que es la floración de la colza, con una colmena muy grande. Por eso llegan a ser las cantidades de mieles de colza que ellos hacen. El cultivo de colza en esos 3 estados representa casi el 60, el 70% del total de las mieles de Canadá. O sea, es bastante importante la producción de miel de canola en Canadá. Sumamente importante. Se da solamente en esos 3 estados del sur de Canadá, ¿no? A margen, a comentario, digamos, a colación de todo esto. No sé si venimos bien, si quieren hacer alguna pregunta. Pregunten, muchachos, pregunten. ¿Es ahora o seguimos? No hay problema, no hay problema. Con respecto a la cantidad de colmenas por hectárea que manejan. Mira, la cantidad de colmenas no es tabú, pero nosotros decimos que no son lo mismo las colmenas que llevamos a polinizar. Si a nosotros nos contrata alguien para polinizar, no es lo mismo que nosotros llevemos a hacer núcleos, colmenas por nuestra cuenta, digamos, a hacer núcleo, o a hacer polen, o a hacer miel, o a hacer cría. Básicamente la bibliografía habla de 8 a 10 colmenas por hectárea de cultivo de colza. Yo prácticamente le tengo que decir que nunca vi un cultivo saturado de abejas. Si hubiera puesto 20 colmenas por hectárea, la verdad que no tuve forma de medirlo. No es la principal limitante para mí la cantidad de abejas, como es los factores meteorológicos. De nada me sirve tener 20 colmenas por hectárea para asegurar una buena polinización si hace frío y la abeja no vuela. ¿Está? De nada sirve, digamos, esa parte. Pero para tener un número en mente, en la polinización es de 8 a 10 colmenas por hectárea en cuanto a la polinización, ¿no? Yo básicamente nunca tuve la experiencia de decir, me pasé de colmenas. Yo en 5 hectáreas le he llegado a poner hasta 150 colmenas, en 5 hectáreas. Nunca vi la colmena que se venga para abajo por falta de abeja. No lo pude medir, le soy sincero, no lo pude medir. Hasta ahí llegamos, digamos. Nunca pude saber si fueron pocas o fueron muchas. La verdad que no, es una intriga que todavía me queda, ¿no? Pero toda la bibliografía habla de 8 a 10 colmenas por hectárea. Y
Jesús tiene la mano levantada. Gabriel, Sí, adelante. hola, ¿me escuchan? Hay un factor ahí, sí, nunca se puede medir. 200 hectáreas, puedes tener 500 colmenas y también igual. 50 hectáreas, puedes tener 500 colmenas y capaz que ahí no tanto, pero puedes tener 200 y también igual, me ha pasado. Pero la pregunta es la siguiente. Cuando viene frío, ahora ya hay plantada acá medio temprano, pero está. Cuando viene frío, se estira la floración, porque se ve que se estira la floración porque nunca termina de cerrar el cultivo. Le da para prepararse a la colmena. En el caso de nosotros, por ejemplo, se prepara y termina llenando. Parece que nunca va a llenar y termina llenando. Ahora, cuando viene de temperaturas altas, como que son 25 días nomás y cerró. Y a veces la colmena, si nosotros no la preparamos, no terminó de acomodarse, no pudo llenar. Hizo blanquear una media alza y ahí cortó. Hay años que nos ha pasado eso. Sí, sí, ¿Se sí. entiende? Se entiende. Yo, a ver, no es que cuando hace frío se alarga, es el ciclo normal de la colza, una colza invernal. Si el ciclo es de 150 días, desde su siembra a su cosecha, el ciclo va a tardar normal 150 días. ¿Qué pasa cuando hace calor? Se acorta. Cuando los días empieza a haber más temperatura y en los días se empiezan a alargar, es como que la colza acelera su ciclo y es lo que vos decís, que revienta en floración y es cuando levanta la temperatura y la abeja también. Vos lo ves manifestado en la colmena. En la colmena lo ves perfecto. Te da unos días de temperatura y es como que bloquea Exacto. todo, llena todo en pocos días. Yo digo que es una floración muy explosiva, sumamente explosiva. Ahora, si esos 10, 15, coincidimos que son 10 días, depende del año, 5 días, 15 días de temperatura, ¿vos te imaginás que si eso lo trasladás a 35, 40 días de temperatura buena, el crecimiento explosivo que podés hacer en esa colmena? ¿Me explico? A mí me pasó de tener Sí, en sí, todo está el clarito. ciclo, me pasó de tener 5 o 10 días a veces, o 7 días de una temperatura buena de trabajo intenso. Sí, es lo que vos me decís, la colmena no se alcanza a establecer o se empieza a acomodar en esos 7 días. ¿Está? Que esos 7 días justamente es cuando le ingresa el néctar y le ingresa el polen. ¿Está? Tiene temperatura para volar, tenés un ingreso de polen que es netamente asegurado y la planta puede generar algo de néctar. Entonces ahí cuando revienta y explota la colmena. Pero se da en 5 días, 7 días, dependiendo de la temperatura ambiente de eso. Eso, si nosotros lo proyectamos Usted sabe, a 35 días, 40, 60 días, como en el caso de Canadá, ahí sí podemos hacer diferencia, digamos. Lo que yo sostengo siempre en esto es preparar la colmena y estar sumamente preparado el apicultor y la colmena para aprovechar esos 10 días, 5 días, 7 días, 20 días, los días que nos dé. ¿Está? No nos podemos perder esos días porque me bloqueó la colmena. ¿Está? Porque se bloqueó, porque se compactó, porque se bloqueó de polen, porque se bloquean de néctar, porque no tiene lugar, porque se cerró arriba, no le dimos lugar con una alza, no le dimos lugar con una segunda cámara, me bloquea porque tengo una rejilla abajo. Eso es, para mí es pérdida. Para mí es pérdida eso. ¿Está? Entonces nosotros tenemos que estar preparados con una colmena buena para el inicio de la floración. Cuando empieza la floración, nosotros ya tenemos que estar con una colmena caminando bastante bien para cuando se haga el desenlace, que es lo que me pasaba a mí en esta zona. Hay floración y la abeja no la aprovechaba al 100% porque la fecha que florece está frío todavía. La abeja directamente no vuela porque está frío, o la ventana de vuelo era a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, de 10 a 2, de 10 a 1, esas pocas horas de vuelo la abeja tiene que higienizar, tiene que salir, no son aprovechables del todo. Ahora, me agarra el fin de la floración o el medio de la floración con una temperatura de 25 grados, de 20, 25, lo que nosotros le decimos el veranito de San Juan, cuando nos agarró una semana el veranito de San Juan con una colmena llena, ahí hace la diferencia. Ahí prácticamente hacemos la diferencia. Pero coincido, sí, sí, Carlos, que es eso. está Viene la bien. colmena, viene y como que no avanza. No avanza, no avanza. Es lo que nos pasaba a nosotros acá. No avanza, no avanza, no avanza. Tenés flores y es como que sí, la abeja vuela, pero vuela muy poco y no avanza. No avanza hasta un determinado momento, que es cuando
cuando está la temperatura exterior. Sí, sí. Estamos totalmente de acuerdo que la colmena hay que llegar con ella preparada. En el caso nosotros llegamos con ella preparada a la floración de colza. Y ahí esos días que se llega, sabes que te pueden llenar. Sumamente. Es nada más que eso. Jesús, tenés las manos levantadas. Hola. ¿Sí? ¿Sí? Gabriel, ¿cómo hacen los canadienses con cómo salen de la nieve los canadienses con esa colmena fuerte, en doble alza, doble cámara de cría? Esa es la consulta. Tienen totalmente un sistema totalmente distinto de invernada, depende de la región, básicamente los 3 estados de acá abajo, donde yo tengo conocimiento, digamos, ellos tienen doble cámara de cría, y arriba de la doble cámara de cría tienen como si fuera una medida de una media alza o un 3/4, donde le dan vuelta a un tarro de fructosa que Claro. trae aproximadamente 7 kilos de fructosa. ¿Está? Envuelven de a 4 colmenas o la colmena individual, la envuelven con unos ponchos, unos termos aislantes para el tema de la nieve. Pero no, ellos tienen que llegar a la entrada, a la entrada del invierno con una colmena con casi 20 cuadros cubiertos con abejas. ¿Tá? Tienen que salir con una cámara y media, 2 cámaras cubierto por abeja, más el alimentador ese que hablamos de fructosa, dado vuelta arriba, que es una lata que se da vuelta arriba y que empieza a gotear muy despacito, digamos, sobre la colmena. Con esas condiciones, además de manejar la parte proteica y la parte sanitaria, con esas condiciones se aseguran, digamos, salir con una colmena muy grande al inicio de la floración de la colza. Bien. Es todo Correcto. un sistema totalmente distinto a lo que manejamos nosotros, ¿no? Y tienen temperaturas totalmente distintas, es un frío más seco, son totalmente cosas distintas. Lo importante de esto es que ellos tienen un ciclo de la colza que es estival, o sea que ellos Claro. aumentan Sí, la lo sé. temperatura enseguida y están saliendo con colmenas muy fuertes. Yo creo que tenemos que rectificar un poquito este mismo comentario para poder hacer el manejo de colmenas aquí en nuestra zona. Yo estoy enterado hace años de los kilos de miel que sacan en Canadá, de la canola. Tuve la oportunidad de estar en Winnipeg. Eran todos océanos amarillos de canola en el año 99. Aquello era increíble, yo nunca había visto. Incluso fui a ver un apiario. Pero el tema es que nosotros podemos tener muchísimo entusiasmo, obviamente, porque la tenemos aquí ahora, pero es invierno. Recién lo comentabas, tenemos que tener en cuenta que es invierno acá. Entonces, como tú dices, tenemos esa ventana solamente de pocas horas y bueno, todo lo que nos pasa en el invierno, un temporal de 10, 12, 15 días, etc. Tenemos que hacer un poquito de conciencia en ese tema que en nuestro caso es invierno. Eso es importante para tenerlo siempre presente. Y eso es todo. Fíjate, sí, es valioso, muy valioso el comentario. Ese invierno nosotros, ¿cómo podemos, a ver, hay trabajos que podemos hacer nosotros, digamos, para que la colmena aproveche más? En definitiva, nosotros necesitamos temperatura, no necesitamos otra cosa en plena floración de colza. ¿Qué es lo que podemos hacer? Que yo he intentado y he hecho, es correr el centro de la floración. De ahí la importancia de conocer la curva de floración, de cuándo va a empezar a florecer, cuándo es el 100%, el 80%, el 90% de la floración y cuándo va a terminar. Si yo atraso la siembra de la colza en cultivos cortos, en variedades cortas, lo que yo produzco es un corrimiento de la curva de floración. Las floraciones de cultivares invernales, cuando empieza el calor, se acorta muchísimo. De las primaverales, las colzas llamadas primaverales, de ciclo un poco más corto, lo que podemos hacer es atrasar nuestra fecha de siembra para lograr que florezca un poquito más atrasado, digamos,
o que florezca, en vez de tenerla el 10 de octubre, que me florezca en noviembre sería lo ideal, pero fin de octubre, el 20, el 30, los primeros días de noviembre, y ahí la temperatura ya cambia, ya es otra cosa y nosotros vamos a ver muchísima más diferencia. Esa es una de las alternativas que yo he trabajado, digamos, en diferir y correr la curva de floración. Además de hablar de un ciclo de floraciones de otras pasturas también, ¿no? No quedarnos solamente con la colza, porque esto me estoy adelantando a casi el final de la charla, pero sí, ¿qué hacemos con las colmenas grandes que sacamos del cultivo de colza? Si no tenemos una cadena de floración, o las mantenemos a jarabe, o pensemos bien qué es lo que vamos a hacer con esa colmena, que era uno de los principales problemas de que tuvimos que atravesar nosotros. Salimos con colmenas muy grandes, mucha cantidad de abejas, en una época donde no tenemos nada de floración y teníamos que aguantarnos 20, 25 días sin florecer nada. Estoy hablando para la zona central de Argentina, de donde yo estaba radicado, donde se hacen los trabajos. Pero valioso el comentario. Si no tengo más preguntas, avanzamos un poquito más. Yo hice una especie de tips, digamos, o de puntos que me parecía importante. Sí, dale nomás. Perfecto. Antes del ingreso de las colmenas al cultivo de la canola. Para mí es primordial también mantener los objetivos de la empresa. No es lo mismo una empresa o un apicultor que ingrese al cultivo con objetivo de hacer núcleo o de hacer miel, o que le paguen por un servicio de polinización o una cosecha de polen. Son objetivos distintos y para mí el trabajo de esa colmena va a ser distinto. ¿Qué me refiero con esto? Yo tuve oportunidades, por ejemplo, de cuando ingresa el néctar, tengo ese flujo fuerte de néctar, lo primero que hace la colmena es llenar abajo y no ascender. ¿Por qué no sube la abeja? No sube porque hace frío durante las noches, y si yo voy con una cámara de cría, a lo mejor a algún apicultor ahí le está pasando, que le pongo una cámara melaria arriba y la abeja no sube. Se compacta, se llena abajo, pero no sube. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que está bloqueada abajo, pero la abeja no sube por falta de temperatura. Para mí, una de las experiencias que le puedo contar a la gente que hace miel de canola o que se dedica a hacer la miel de canola, funciona mejor una media alza. Sube más rápido la colmena que tiene una media alza que la colmena que tiene 2 cámaras. Algo muy práctico que lo pude notar en todos los años que llevo sembrando colza. ¿Tá? Para mí es la temperatura, que logra mantener mayor la temperatura y sube más fácil con una media alza. Llenan esa media alza, le vuelvo a poner otra o le saco esa y le pongo otra. Es un dato nomás anecdótico. ¿Qué pasa con el tema de núcleos? Es el momento indicado para hacer el recambio de cuadros. Indicado. O sea, cambiemos los cuadros, es el momento. Yo digo que el polen de colza es muy bueno, no te oscurece los panales, es el momento indicado para sacar ese cuadro viejo y meterle cera estampada. No hay otro. Y la colza no es un cultivo para dejar la colmena y olvidarnos. Yo creo que se puede manejar de escritorio, como hacíamos nosotros, se puede manejar de escritorio conociendo un poquito la temperatura y la humedad, digamos. Si la temperatura sobrepasa los 18, los 20, los 25 grados, la abeja tiene mayor movimiento, muchísimo mayor, que si hay temperatura baja. Ese es el momento donde tenemos que ir a ver la colmena. Y por ahí, si nos atrasamos, una semana es muchísimo tiempo en una floración tan espontánea y tan explosiva como la colza. En una semana te pegan todos los cuadros, te bloquean de polen, te pueden bloquear de néctar, digamos, y estás perdiendo. La idea para mí siempre fue mantener una colmena liviana, una colmena compacta pero liviana, que tenga siempre capacidad de almacenaje, que nunca me quede sin lugar para que ponga un huevo, que nunca la entrada de miel me gane a que la reina tenga siempre lugar esa celda para poner huevo. ¿Tá? Ese era mi concepto, digamos, cuando manejaba las colmenas aquí de mi criadero. Gente que me pregunta, ¿bloquean con polen? Sí, bloquean con polen. ¿Hay que sacar los cuadros de polen? Sí, saquemos los cuadros de polen. Después vemos qué hacemos con esos cuadros. Hacemos núcleo, lo tiramos para arriba.
me pasó años de pasar cuadros para arriba, pasar cría para arriba, y se enfría la cría porque la abeja no sube. Yo le echo la culpa que es todo temperatura eso. O sea, hay que ver bien, digamos, en ese caso el trabajo de la doble cámara. Mucha gente y mucha experiencia también hicimos en trabajar con cámara simple, sea que es más compacta, con un buen ponchito, le vamos sacando tablas de cría, le sacamos abeja, la pasamos a nuclear y nos vamos. Pero siempre queda la colmena con una cámara. No es lo mismo calentar o calefaccionar una cámara de cría de cierto volumen a que tener 2 cámaras de cría donde tenemos que calefaccionar durante el verano, mantener la temperatura durante esas noches tan frías de 2 cámaras. Hay mucho menor desgaste de energía cuando está compactada la colmena, pero compactada la colmena para mí no quiere decir bloqueada. Son algunos términos por ahí que era lo que yo usaba para mis técnicos, ¿no? No dejar la colmena compactada ni pegada nunca. Siempre tiene que tener lugar la colmena para que sea rentable. Una consulta, Gabriel, quería hacerte. Sí, adelante. Cuando tú hablabas cuando es explosiva, que levanta la temperatura, por ejemplo, esos días que levanta temperatura, que hay que hincarle el diente hasta abajo, la cámara de cría. Yo en el caso particular no tengo experiencia en canola, pero sí en eucaliptus, y sé que cuando apura mucho la cosa, el bloqueo se da, y a ver si es parecido el manejo, porque nosotros, por ejemplo, el bloqueo lo trabajamos de un lado de la cámara y ponemos estampadas 2 o 3 a veces estampadas del otro lado, desbloqueamos y le damos lugar a que la abeja estire esos cuadros, pero o sea, no ponemos hacia los lados, sino hacia uno de los lados, en mi caso particular. Yo Quiero que me cuentes un particularmente, poquito qué manejo haces ahí. mira, particularmente cuando la temperatura, cuando yo veo una semana, 4 días de temperatura viable para la colmena, me encanta partirla al medio, te soy sincero, me encanta ponerle una hoja de cera estampada en el medio de las 2 crías y me llevo, cuando cambio 2 cuadros, uno va al medio. O sea, me encanta la abeja, soy un cuidador neto de la abeja, pero tiene que ser rentable, señores, esto. Tiene que O sea hacer que la cría. potencia de esa colmena le da para estirar eso y sobra. Un Y le cuadro da tiempo a la reina para poner, porque si le pones 1 grado en el medio, te lo van a bloquear. te lo bloquean. Entonces, Claro, ¿cuál es la tiene que ser idea? con estampado, sí o sí. Nos Tiene pasa que lo ser mismo acá. un estampado neto y el cuadro que le retiro con polen o con jarabe que puede haber tenido, va estampado. Va estampado. Uno se lo intercalo. Y si da lugar, si da la temperatura, si la colmena es buena, le metemos otro al medio. Le meto 2 al medio. Se lo meto, no cabe Ah, ninguna duda. Si y viene la medio segunda relajado, pregunta. ¿sí? No, terminala. Si viene medio relajado en cuanto a la temperatura, que vemos que por ahí no está sentado el tiempo, que me puede caer un frío al medio, me pasó también, no son todas buenas acá, ¿no? Me pasó de ponerle un estampado al Sí, medio esa y tener que salir a correr el estampado y poner ponchito de nuevo, ¿no? Esto no es novedad, esto, los errores. obviamente que Como sí, le cuento la obviamente. parte buena, le cuento la mala también, ¿eh? Sí, sí. Eso se maneja mucho con el clima, con Claro, sí, saber sí. un poquito cómo va a venir la temperatura. Pero cuando hay que jugársela, yo la verdad que me la juego a partir siempre. Está. Y la segunda era que me transmitieras un poco la experiencia del grupo de cómo tú me decías que en otros momentos tenías un puente grande entre floración y floración en las curvas. ¿Cómo lo solucionaste en aquel momento? Mirá, depende de la zona. Yo no sé si vos conocés la zona central de San Francisco, yo estoy en un núcleo sojero, donde hay sumamente mucha soja más estos años. Yo salía de la colza y lo único que tenía en el campo mío propio para después de la floración, estaba hablando de un 25 o un 20, un 25 de noviembre, iniciaba una floración de alfalfa. Cuando sembraba muy temprano la colza, me quedaban 20 días hueco, con una colmena grande o con los núcleos hechos, con la colmena madre y los núcleos hechos, digamos, donde tenés que salir a meterle no solamente jarabe, sino que tenés que salir a poner los cuadros que le sacaste de polen, entrar a ponérselo a los núcleos y mucha mano de obra y mucho trabajo. Eso de conocer cada zona, yo te puedo contar lo mío, pero conocer cada zona cuando empieza a florecer cada cultivo, más o menos es indispensable. Da justo acá,
da justo para una pequeña isleta de monte. Justo, coincide que le damos, le sacamos, salimos de la colza, casi la sacamos antes de que termine la floración y la podemos llevar a una isletita de monte. Ahí nos da más o menos el ciclo para después bajar nuevamente a la pradera. Pero no es, hay un factor importantísimo a tener en cuenta: qué hacemos con la colmena después que salimos con la colza. No hay que perderlo de vista. Para mí es un factor también sumamente importante. Perfecto, Walter. Avanzamos un poquito más en esto que yo le puse unos tips, digamos, del ingreso de la colmena al cultivo de colza. Señores, ¿qué tipo de colmena vamos a llevar? ¿Qué tipo de colmena? Esto va muy en función a los objetivos que tenga la empresa. Si yo quiero levantar la colmena, ¿la vamos a levantar? Sí, la vas a levantar una colmenita. Si llevaste 4 cuadros, la vas a llevar de cámara. La vas a llenar en cámara, le vas a sacar un cuadrito, le vas a sacar 2 cuadros, pero ¿qué vas a hacer nada más? ¿Te comiste todo el ciclo de la colza o la floración de la colza en levantar la colmena? Puede ser un objetivo. El más ambicioso de los objetivos sería llenar una cámara de cría, ir con una cámara, ir con 7 cuadros, 8 cuadros de abeja y entrar en ese momento a la floración de la colza. Tipo de colmena, distintos tipos de colmena para los distintos objetivos, digamos, que se quiera en la empresa. Otro tema no menor es la sanidad. No podemos llegar con colmenas que estén enfermas, con problemas de varroa. Lo primero se detecta cuando vas a detectar, es cuando el inicio, digamos, la reina se te queda. Cuando pega la explosión, la colmena se quedó, puede ser un síntoma también de que viene mal de sanidad. Tenemos que llegar con una colmena o con un plan sanitario perfecto antes de la floración. Si llegamos al inicio a una floración de colza con colmenas enfermas, con colmena con varroa, no es lo recomendable. Venimos arrastrando un error anterior antes del ingreso a eso. Otro tema no importante, que esto da mucho para hablar, Vince debe tener mucha experiencia en esto, en reserva proteica y los cuerpos grasos. Entramos a la floración de colza con abejas viejas. Entramos a una floración con abejas que tienen más de 40 días, 50 días. Si antes que se produzca ese recambio de abeja, que es sumamente notorio, antes que se produzca ese recambio, nosotros no tenemos abejas bien nutridas, y hablo de nutrición proteica más que como un balance de proteica y energética. ¿Qué pasa? ¿Cuándo vamos a acusar ese defecto? Cuando empieza a florecer. Cuando empieza a florecer y cuando tenemos temperatura, cuando necesitamos tener el caballo en la gatera para salir, que nosotros le damos ese empujón de salida, es cuando se nos queda la reina o se nos queda por falta de abeja. Llegar a un centro de la floración sin abejas, con abejas con pocos cuerpos grasos o con poca reserva proteica dentro del cuerpo de la abeja, hace que sea un desgaste mucho más prematuro y que tenga un recambio de abejas mucho más anticipado de lo que deberías. ¿Qué pasa? Se mueren las abejas que son viejas, que tienen bajo cuerpo de reserva, y todavía no nace la abeja, digamos, la abeja joven que es capaz de producir. Por eso es sumamente necesario también entrar con una reserva proteica buena, y no hablo de toda la colmena, sino que hablo de cuerpos grasos de las abejas, ¿no? ¿Se entiende ese concepto? Esto, distintas alternativas. Si salimos por ahí, depende cómo salga la colmena. Si salimos, no sé, por decirte algo, de una floración de eucaliptus, si salimos de una invernada media floja, esto hay distintas alternativas de trabajo, torta proteica, sustitutos proteicos, distintas alternativas. Lleguemos a una floración, a un inicio de floración, con abeja bien nutrida proteicamente, hace la diferencia, y la va a hacer en términos de cantidad de abejas producida de esa colmena fuerte, digamos. ¿Se nota la diferencia prácticamente? Sí, muchísimo se va a notar. Una colmena le va a sacar muchísima ventaja a la otra que no está bien nutrida, digamos, ¿no? Por último, otro tips, digamos, de ingreso fundamental es la reina.
que Vince puede hablar fantástico de esto y mucha gente también, es la exigencia que tiene esa reina, ese desgaste que va a tener la reina. No nos olvidemos que nos estamos preparando para 10 días, 15 días de una postura intensa, de un desgaste magnífico que va a tener la reina, y tenemos que llegar con reinas de buenísima calidad, de excelente calidad. De nada me sirve preparar a mí una colmena, de nada me sirve llevar una colmena a una polinización, hacer el gasto que tenemos de combustible, el gasto de alimentación, de llevar la colmena, de mano de obra, gastos, muchísimos gastos, cuando llegamos allá y la reina no nos responde. ¿Está? Que no sea la reina una excusa para no sacar miel. Gabriel, Tanto sea la mucho más si vienen de una producción de eucalipto y además hizo pradera durante el verano. Claramente hay que pensar que esas reinas vienen con un esfuerzo doble y le vamos a pedir un tercer esfuerzo bajo condiciones de arranque de abejas de invernación, o sea, abejas que vienen aguantando la hormona juvenil para mantenerse vivo, y de repente llega el momento del desarrollo y al no haber tantas nodrizas, la calidad de jalea que va a recibir esa reina va a ser de menor calidad, por lo tanto va a tener que repuntar y eso solamente una reina nueva puede hacer. Es fundamental, es fundamental. Yo los mejores resultados los tuve con núcleos tardíos de reinas nuevas. El núcleo que formamos nosotros en febrero, en marzo en esta zona, fue siempre fue el que le sacó ventaja a la colmena tradicional, a la colmena vieja, ¿no? Eso da la imagen, digamos, de la exigencia que tiene la reina. Yo sintetizo todo esto con decir que tenemos que tener el caballo preparado, ensillado, como decimos los gringos, decir, y tenemos que estar arriba del caballo. Cuando larga la floración, yo no me puedo no me puedo poner a preparar el apero del caballo, a darle de comer al caballo, de bañarlo, de peinarlo, de sacarlo, de cortarle los vasos. No. Cuando está la floración, yo ya tengo que estar arriba del caballo, ¿no? Esa es más o menos lo que yo le quería transmitir en eso. Llegando un poquito a lo que ya me había adelantado antes, la temperatura ambiente y la humedad edáfica son los dos factores que nosotros pudimos detectar. Factores claves para el productor apícola. Claves, digamos. Me pasó muchos años de tener 5 días útiles, 10 días útiles de toda la floración. Estamos hablando que rinde más de 35 días de floración y la abeja voló 7 días, 8 días, 10 días en condiciones buenas, digamos. Doble cámara de cría, me preguntan algunos, cámara melaria, media alza, 3/4 alza, ¿qué le ponemos arriba? Lo dejamos, y es básicamente lo que yo le nombré antes. Lo digamos a merced de cada apicultor y qué es lo que quiere hacer, qué objetivo de trabajo tiene. Le vuelvo a repetir, doble cámara para mí se da cuando hay temperatura y de humedad edáfica y que va a venir un clima parejo para esta zona. Ahí me le animo a la doble cámara, señores. Con total tranquilidad, vamos con doble cámara y sacamos un colmenón y hacemos núcleo, no la dejamos abarrotar. Si viene medio frío y hay algo de entrada de néctar, si quieren sacar miel, algo de miel para que la abeja suba, para mí la media alza o la 3/4 puede ser una alternativa viable. Ojo con los bloqueos, el bloqueo de polen, lo que hablábamos antes, el bloqueo de polen puede ser bloqueo de polen, puede ser bloqueo de néctar. Una colmena con una trampa de polen, yo te diría que funciona casi mejor una restricción de polen en los primeros momentos. ¿Tá? Esa salida espontánea, ese pico brusco de floración, todas las colmenas tienden a hacer el bloqueo de polen. Es como que hay una desesperación por ese polen y tienden como que a apilar en los primeros días, meter esa cantidad de polen a la colmena. Dato fundamental también, las aplicaciones de agrotóxicos. Esto da para hacer una nueva jornada, si quieren, con los agrotóxicos. Tema fundamental, no solamente en la colza, sino en otros aspectos también de cultivos de esta categoría. ¿Se puede evitar los agrotóxicos en colza? Sí. Si tienen la posibilidad de decirle al productor agropecuario, apliquen antes de la floración, yo después te llevo la colmena, es una alternativa. Hoy hay en el mercado productos sumamente exclusivos
para plagas exclusivas. Es decir, que si yo tengo un col de Bruselas, que tengo una cierta plaga, un lepidóptero, hay productos exclusivos banda verde que se aplican para esa plaga. ¿Que no le hacen nada a abeja? No sé si no le hacen nada, pero le va a hacer menos que un producto de síntesis química de amplio espectro. Yo tuve la posibilidad de probar algunos productos banda verde y nunca tuve problemas. La verdad que los apliqué yo con sumamente cuidado. Metoxifenocide es uno de los agroquímicos que está de banda verde, exclusivo para el lepidóptero, para una oruga que ataca la colza. Antes de floración, lo aplicamos antes de floración con las colmenas puestas ahí adentro en 3 años consecutivos. Nunca tuve un problema de mortandad de abejas. Ojo con las aplicaciones en plena floración, ojo con los productos, ojo con la deriva. Si podemos evitar las pulverizaciones, la aplicación de agroquímicos, la evitamos de todas formas, sería lo más aconsejable. Pero no es el mayor problema, digamos, hay alternativa para manejar los agrotóxicos también. Por último, lo que le decía también, ojo, ¿qué hacemos cuando salimos con esa colmena? ¿Qué hacemos con esa colmena grande? ¿Dónde la ponemos? Conocer fundamentalmente cuál es la curva de floración de sus lugares, de dónde están las colmenas, ¿no? Con esto creo haber resumido un poquito todo lo que, a grandes rasgos, lo que era un cultivo de colza y manifestarles mis experiencias. Pero estoy dispuesto a todo tipo de preguntas que me quieran realizar. Hola, buenas noches. ¿Y cómo estás, Amandú? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por su exposición. Quisiera preguntarle sobre si tiene experiencia sobre colmenas que han producido miel en montes de eucaliptus y después van a la colza. No, en mi zona no hay grandes producciones de eucaliptus. Yo nunca tuve posibilidad de hacer una evaluación. Salida de eucaliptus a un ingreso de colza. Yo haría mucho hincapié en reserva proteica. Te soy sumamente sincero, haría mucho hincapié por la baja calidad del polen de eucaliptus, hacer énfasis en alguna torta proteica, en algún sustituto proteico. Ingresar con buena proteína sería para mí la clave, pero no tengo más datos para darte en ese tipo. Muchas gracias. No, por favor. ¿Me escuchan? Sí, Walter. En algún momento se comentó sobre después de la aplicación de algún producto en la colza, que la abeja queda agresiva. ¿Sabés contarnos algo de eso? Generalmente no te hablo por colza, te hablo por los otros cultivos. Hay un cambio en la organización social dentro de la colmena. Dependiendo del tipo de agroquímico con que se aplique, esas estructuras balanceadas que tiene la colmena, esa cantidad de nodrizas balanceada con la de pecoreadora, balanceada con la cantidad de cría, se ve alterada por la aplicación de agroquímicos. Es totalmente normal de que se ponga agresiva después de alguna aplicación de esto. Yo lo que te puedo decir, digamos, en cuanto a lo que es agroquímicos, la mortandad de abejas a través de los piretroides es algo que nosotros pudimos ver, de que se nota agresiva y tenés una pérdida de abejas del campo. Nada que ver con otros síntomas de intoxicación con otros cultivos como los neonicotinoides, con otros insecticidas como los neonicotinoides. Nada que ver. Unos son de contacto, los otros no. Para el caso de los piretroides, por ejemplo, que ahí sí tuvo experiencia en colza, ahora que recuerdo, hay un tiempo después de la aplicación de los piretroides que es de repelencia. ¿Qué quiere decir? Que la abeja no te va a pisar el cultivo por unos 4 o 5 días hasta que esa masa en suspensión, digamos,
baje o que el viento, esa atmósfera que queda del producto aplicado, no se corra, decante, se vaya, digamos, ¿no? Ese producto que queda en la hoja produce una repelencia, que justamente los insecticidas también tienen esa capacidad, sobre todo los piretroides, de hacer ese efecto de repelencia. La abeja lo percibe y no ingresa al cultivo. En cuanto a ese tipo de insecticida, digamos, básicamente los piretroides tienen esa característica. Ahora, que se pone agresiva la abeja también es normal y lo he leído en alguna bibliografía, ¿no? Muchas gracias. Carlos, ¿vos te querías preguntar algo? Yo ahí la parte de la agresividad de la abeja lo veo por el lado del corte brusco que hay de floración y no queda nada. Es normal la abeja esa agresividad, ¿no? Me parece, Gabriel. Es normal. Es normal sobre todo cuando se produce el desecamiento. Este es un cultivo que se produce por ahí, quedan flores todavía y lo que se produce, lo que se hace el productor es secar todo el producto para que la calidad de la semilla sea mejor, que no salga semilla verde, semilla marrón, digamos, semilla negra. Entonces es una práctica de manejo muy común en la zona central de secar el cultivo. Por ahí todavía se deseca el cultivo con un 10% de floración, porque el productor está evaluando que está perdiendo más por la semilla que se le cae que por la que puede venir en términos de floración. Entonces, ¿qué es lo que hace? Deseca el cultivo y eso en el término de 2 días, ahí sí se produce una bajante en cuanto a la apicultura muy grave, digamos. Tiene floración y de un día para el otro te seca todo, ¿no? Imagínate eso en muchas hectáreas. Exactamente. También puede ser causa de la agresividad, eso sí, seguro. Ahí está. Y después la otra que nosotros tenemos, que me parece que hay una diferencia con Argentina, por lo que usted está diciendo, que nosotros tenemos una floración más temprana, porque acá ya está sembrada gran parte de las colzas. Entonces nosotros tenemos una floración durante todo agosto y durante septiembre. Fíjese usted que el año pasado nosotros hicimos los núcleos del 1 al 15 de septiembre y del 15 de septiembre al 30 de septiembre hicimos la cosecha de miel. Claro. Eso no tenemos nada. Responde también depende a qué variedad o qué híbrido sea de colza, ¿no? El término de flora, ahí por ahí la parte lo están sembrando antes para que el ciclo sea más largo, pero indudablemente al sembrarla antes te está corriendo la floración. Eso que yo te hablaba de una floración plena en el 10 de octubre fue el mejor año que yo tuve para la apicultura. Un año extraordinario. Extraordinario, digo, en cantidad, en términos de cantidad de abeja pude hacer, cantidad de miel cosechada, fue el mejor de los años. Y justo coincide también con un periodo de lluvia que hubo de 3 o 4 días que llovieron 15 milímetros, 10 milímetros. Ese fue el mejor de los años que tuve. Y la última, así lo paso a los compañeros, nosotros este año por ahí no se da un corte, porque este año es año de senecio, ¿no? Vamos a tener el senecio enseguida, está lleno de plantas en los campos, enseguida de la floración de colza. Pero ese corte que nosotros tenemos y se extiende hasta 30 días, como que lo tomamos como invierno, como que le tenemos que caer con jarabe a las colmenas, porque ahí no queda absolutamente nada, y después se reengancha un trébol blanco, y bueno, y los siguientes floraciones, pero tenemos casi hasta 30 días de ese corte, que ahí lo tenemos que tomar como invierno porque la quedás con las colmenas, la quedás. De ahí la alternativa de enlazar con alguna cadena de floración. No hay tanta alternativa, me cargo la colmena, me la llevo o la mantengo, digamos, ¿no? Para mí esos picos, la remontada de esa colmena después, por ahí es mucho más lenta que si vos la traes parejita trabajando como venía, digamos, ¿no? Que no es fácil, obviamente. Son muchos kilos de jarabe, son sustitutos que pero por ahí alguien puede tener más experiencia que yo, pero esa remontada después de ese bache, me parece que cuesta mucho levantar la colmena después de ese bache. Te lleva 2 litros por semana. Te lleva 2 litros de jarabe, eso por semana. Para no dejarla caer es lo que lleva. Gabriel, te pido que deje de compartir la pantalla, así entran todos a... Perfecto. Sí, aparte venís con colmenas muy grandes, Carlos. Sí, exacto.
No se le puede cortar. Para seguir al ritmo de la colmena, te lleva un alimentador de 2 litros toda la semana. Para seguir a ese ritmo, ¿no? Muchas gracias. Por favor. A ver si sale ahí. Arriba debería aparecerte, ¿no? Arriba dice... Ah, sí, acá estamos. ¿Ahí? Ahora sí. Así Perfecto, gracias. nos vemos mucho más y de la otra forma vemos 3 o 4. Ah, no sabía por qué era, está perfecto. Bien. Martín. Sí, la pregunta es con respecto, puede ser por un tema aplicaciones que viene esto. Yo he escuchado que se habla mucho del tema de instalación de los apiarios, si adentro de la colza o hasta 300, 500 metros de la colza, ¿dónde sería mejor? Si es lo que se habla por un tipo por algo en particular de la floración de la colza o si es por el tema de las aplicaciones de algún producto químico. Nosotros, en ese caso, el campo es nuestro, digamos, las sembrábamos y las colmenas estaban siempre a la vera, digamos, nunca en el centro del cultivo. Hay dos aspectos a tener en cuenta. Las colmenas que están sobre el cultivo de colza son siempre susceptibles a alguna aplicación, algún manejo productivo del productor agropecuario, que las tumba, que las choca, que las pisa, siempre tienen algún problema. Yo siempre buscaba las borduras o los laterales siempre de los campos, por un lado. Recordemos que la abeja vuela hasta 4 kilómetros, pero esto, si el objetivo es la polinización, si te pagan para hacer polinización, dependiendo de las hectáreas, yo buscaría el centro y la bordura, ¿no? El centro y la bordura. Prácticamente yo no tuve mayores diferencias si la pongo en el centro del cultivo o hacia afuera del cultivo. Sí noté diferencia en la distribución de las colmenas. ¿Me explico? Si vos haces una línea de colmenas, siempre las primeras son las que chupan más abejas. Eso me pasó muy seguido, digamos. Si haces una línea de 20 colmenas, las 3 o 4 primeras es muy probable que se llenen primero que las otras. Entonces lo que siempre notábamos para hacer es grupo de 4 o grupo de 8, grupo de 4 o grupo de 8 cada 200 metros, cada 100 metros, y siempre buscando por ahí la bordura para no interferir en el cultivo. Pero no más que eso, evitando la línea, digamos, ¿no? La línea fue siempre lo que se llenan primero las de la punta. Eso es mi experiencia, ¿no? Yanko. No, y es muy importante eso de la deriva, en lo que es la fecundación de las reinas. Y bueno, Federico Rubín, que está ahí en lo que él habla en la jornada del día anterior, justamente habla de la ubicación de los apiarios en el eucalipto, que tenía una experiencia. Y bueno, es clave, ¿no? O sea, en la fecundación es muy importante, uno aprende a manejar ese tema continuamente. Yanko, adelante. Buenas noches, Gabriel. Ando a la ruta yo, capaz que no se escucha bien la señal. No sé si me escuchan bien ahí. Ahora perfecto, sí. Yanko. ¿Sí? Ahí está. Una pregunta, dos preguntas en realidad. ¿Usted hace núcleos y produce miel o tiene apiarios a los cuales produce material vivo y otros para cosechar miel? O ambas cosas, digamos. Yo le saco todo lo que puedo. No, pero el objetivo fue siempre hacer volumen de abeja. Hacer cría fue siempre el objetivo para hacer los nucleares de fecundación. Y obviamente vender los núcleos. Ese fue siempre el objetivo. Pero hay años que producen miel en esta zona y años que no se produce miel. Te voy a ser sincero. Pero tengo colegas y hay apicultores que le van con todo a la miel de colza por el principal ingreso, digamos, un ingreso de la primer miel. Hay apicultores que le van con todo a la producción de miel. Exacto. Y la segunda, Gabriel,
sería en qué momento hace el recambio de reinas de esas colmenas. Pensando en que ya vinieron de una floración previa de primavera y verano y entran a la floración de invierno de canola. Luego de esa floración de canola, ¿en qué momento hace los recambios de reinas? ¿O qué criterios maneja? ¿Cambia todas las reinas? O bueno, en fin. Los mejores resultados a nivel experimental, no a nivel productivo, a nivel experimental, los mejores resultados se los llevan los núcleos armados más tarde. Esos núcleos armados después de cosecha en la zona central fueron los que mejores anduvieron. Un planteo lógico para hacer es entrar a la colza con una reina nueva, es lo que estábamos hablando, y pasar el año productivo con esa reina. La reina de 2 años es el momento justo también para hacer CRI, para hacer el recambio ahí, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Coincide en una fecha donde no vas a tener reina ni fecundada, ni vas a tener capacidad porque no tenés zángano para hacer ahí el núcleo. ¿Me explico? Para hacer el recambio. ¿Qué pasa el tema de Canadá? El tema de Canadá es otra cosa porque hacen la importación de reina y se hace con reina fecundada. Para mí los mejores resultados se dan ingresando a una colza con reina nueva. Pasado el periodo de floración te da para evaluar, Perfecto. te da para hacer otra cosa. Pero ahí para mí la limitante grande también es la disponibilidad de reina que tenga, ¿no? Exacto. Perfecto, Gabriel. Bueno, muchas gracias por la respuesta y bueno, y agradecerle por compartir esta charla con nosotros también, que para nosotros es muy valioso su experiencia. Así que muchas gracias desde ya. Gracias a vos, Janco, por participar. Bien. ¿Jesús, vos habías levantado la mano o equivocadamente? Sí, de repente, Gabriel, para un poco de orientación, quizás a gente que está curiosa con que nunca han tenido canola y de repente empiezan este año a tener canola. Quizás el tema de que la colmena se pone muy fuerte y quizás sea ahí el momento de hacer la reproducción, de hacer núcleos, etc. Pero quizás surge una confusión con querer sacar miel también y dejar la colmena fuerte para sacar miel. Pero si el clima después no ayuda, en la semana siguiente, ¿qué pasaría ahí con que perdemos la oportunidad de que la colmena estuvo a punto para hacer los núcleos? Con toda esa producción de cría de abeja. Y si esperáramos, no hiciéramos núcleo o no hiciéramos tantos núcleos esperando la miel, que también queremos de repente, el clima después no va a ayudar. Y nos quedamos sin el pan y sin la torta. A ver, Gabriel. Yo creo, muy buena, digamos, la inquietud. Yo creo que definir el objetivo de trabajo de una empresa apícola es parte de una organización. Yo necesito, o una vez que ingrese la colmena, yo ya sé, debería saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a producir? Es notable lo que vos me decís. Yo te puedo asegurar que hay momentos o zonas donde no se produce miel. O sea, plantear una reproducción a través de la colza me parece que es lo más válido, digamos, lo que más debería valer para nuestra zona central. Sí es el aumento en la cantidad de abejas, sí es el momento adecuado para hacer el cambio de cuadro, el famoso recambio de cuadro, sí es el momento para evitar, digamos, una incentivación a través de jarabe, a través de proteico, y que sea más natural, es el momento adecuado. Pero plantear netamente también una reproducción a través del cultivo de colza y largarse a vender núcleos a través del cultivo de colza, me parece arriesgado por ahí, por la fecha en que florece la colza en su zona. Nada más que por eso, ¿no? Nada más que por eso. Si yo pudiera asegurar que en la fecha de floración tenemos temperatura y humedad, me animo a hacer algún planteo bien definitivo de cómo puede ser el objetivo de trabajo.
¿Me explico en eso? Sí, 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 por supuesto. Para mí, largarse a vender, digamos, por decirte algo, largarte a producir antes de tener una colmena fuerte, bien hecha, es sumamente arriesgado. Sumamente arriesgado por la fecha en que florece, nada más por la temperatura y la humedad que Sí, tenemos. sí, por supuesto. Nada más que si podemos asegurar, te vuelvo a repetir, humedad y temperatura, me animaría a decirte, de acá vamos a hacer tanto núcleo, de acá vamos a hacer tanto kilo de miel. Pero por la fecha en que está floreciendo, que está sembrada esas colzas, es un tanto arriesgado hacer ese tipo de planteo. Perfecto. Básicamente vas a definir el objetivo a medida, básicamente vas a definir, digamos, el rumbo a medida de cómo venga el año ahí. Para mí, exactamente. ¿no? Por eso quiero que comentemos esto para la gente que nunca ha estado en la canola. No para brindar más dar, información. No te puedo dar una receta en ese sentido. No, está perfecto, pero que se difunda que no está la receta. A eso vamos, Gabriel. Está perfecto. A la gente que nunca ha estado, ¿no? Sobre todo. Claro. Yo creo que es un cultivo sumamente atrayente, es un cultivo muy lindo porque toma desafíos muy importantes de parte del apicultor, y hay algo hay que hablar que me parece que el apicultor uruguayo tiene una profesionalización dentro de la apicultura. Y esto que estamos hablando va de parte de eso, ¿no? De que no cualquiera puede llevar una colmena. Cualquiera puede llevar una colmena a la colza, pero está el desafío en hacerla producir en la colza. Impecable. Correcto. ¿Más preguntas? Muchas gracias, Gabriel. ¿Sí? Bueno, Yanko, tenés, me parece, o Jesús, el micrófono abierto y hay ruidos ahí. Está, impecable. Y ahora Yanko. Bien. Un lujo. Yo no te había escuchado nunca, Gabriel, pero la verdad me quedé muy, muy bien impresionado porque está bien armado. Además, supiste manejar la importancia, los temas importantes, y no solo eso, sino que además fuiste súper claro. Muchas veces es más difícil ser claro que saber, saber de lo que uno sabe, sino la claridad para poder transmitirlo. Un lujo, yo creo que en la medida que nos permite te vamos a incluir otras veces en otras actividades, te vamos a dar un carnet de apicultor uruguayo, pase de apicultor uruguayo, ahora que está el tema de los pases, los carnets de COVID, y bueno, y de esa forma, de alguna forma incluirte, porque estuvo súper bueno, algunos puntos muy claros, supimos ver otras realidades, también nos aclaraste un poco la diferencia con Canadá, que muchas veces nos llegan como mágicas informaciones, además hay que agregarle hasta las horas de luz que ellos tienen que nosotros no tenemos, muchísimos factores, de no creer que aquella es la apicultura más importante porque son mejores, a veces hay condiciones que van de la mano y posibilidades que van de la mano, y que es una muy buena apicultura, pero adaptado a su realidad. Y lo que dijiste al final y con la pregunta de Jesús, también es buscar el desafío de la profesionalidad y buscar para cada zona, para cada lugar, y además tener la habilidad y la agilidad suficientemente rápida como para darse vuelta según cómo venga el año. Si hay miel, si hay condiciones para fecundar, según cómo uno está. Lo que sí es claro que la colza no es un cultivo para tirarla y después ir a ver lo que pasó, sino que es un cultivo, por lo que yo interpreté, para estar encima, para estar preocupado y estar auxiliando si hay bloqueo, si hay miel, si no hay miel, si hay bloqueo de polen también, si hay falta de espacio, el tema de la temperatura. Bueno, dejaste muchísimas puertas, muchos desafíos, y agradecerte de sobremanera haber estado, haber compartido y darnos el lujo de tener a una tradición de la apicultura argentina en una jornada de Uruguay. No, gracias, que el agradecido soy yo en todo caso, y bueno, es mi forma, digamos, vos me pediste algo que sea práctico y que sea llegable, que sea muy bajable a los apicultores. Por ahí hacerlo muy académico
no es lo que me gusta y es lo que por ahí no le llega. La parte académica, ese contacto entre la parte académica y el productor, es por ahí la parte más difícil, ¿no? de hacer una charla. Pero el agradecido soy yo y quedo a disposición de ustedes para cualquier otra consulta, digamos, algo. Me puedo ofrecer para algo de agroquímico también, algún trabajito de agroquímico hemos hecho, y es un tema también que me apasiona y sumamente importante. Bueno, ahí me imagino que Néstor Causa, que está ahí, sacó nota y seguramente es un tema que vamos a tocar, así que ya te dejamos invitado. Y bueno, un lujo. Y aquí terminamos el día de hoy. Mañana seguimos con producción de miel en colmena de cultivo, de carinata, características de miel del cultivo, por parte de Estela Santos, y una mesa redonda de apicultores uruguayos. También seguramente vamos a estar tocando la charla tuya, los temas que tocaste. Si querés estar, no hay ningún problema, te vamos a pasar el link por las dudas. Sería un verdadero lujo tenerte también. Y va a ser un picadillo entre algunos apicultores de Uruguay que tienen experiencia, pero tipo mesa redonda. Un lujo. Gracias, Gabriel. Y bueno, ya te tenemos anotado para otras actividades. Y bueno, nos estamos despidiendo acá. Agradecemos a todos. Les pido que se queden un minuto después que cortemos la transmisión para que nos despidamos. Y bueno, vamos por el segundo día y mañana vamos por el tercero. Un abrazo a todos.